Arzobispo emérito de Bogotá, excelentísimo Monseñor Octavio Ruiz Arenas, vicepresidente de la Comisión para América Latina, excelentísimos señores arzobispos y obispos de Colombia, apreciados invitados especiales a la sesión inaugural de esta asamblea plenaria, señores presbíteros y laicos, directores de los departamentos del Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano, señores representantes de los medios de comunicación social. Con la paz de Cristo por los caminos de Colombia. Estas palabras se hicieron realidad durante los 7 maravillosos días del peregrinaje del Papa Juan Pablo II a lo largo de diversos lugares de nuestra patria. De ese acontecimiento queremos hacer memoria especial en este año en el que se cumplen sus 25 años. No será solo un recordar, sino un crear las condiciones para que las palabras del Santo Padre resuenen de nuevo en los oídos de todos los colombianos, con su proclamación clara del Evangelio de Jesucristo, con su exigente llamado a la conversión, con su invitación apremiante a la reconciliación, con su apelo a todas las fuerzas vivas de la nación para unirse en la construcción de una sociedad justa, fraterna y solidaria. Con la paz de Cristo por los caminos de Colombia. ¿Qué ha pasado en estos 25 años? ¿Qué resonancia tuvieron las palabras de Juan Pablo II en los corazones de los colombianos? ¿Qué país encontró el Papa en ese entonces? ¿Qué país tenemos hoy? Estas son preguntas que surgen espontáneamente cuando buscamos encontrar la manera apropiada de celebrar la memoria de este acontecimiento que llenó de alegría y esperanza a nuestra patria hace 25 años. De manera plenamente consciente, en nuestras últimas asambleas plenarias de la Conferencia Episcopal, hemos estado tratando de responder a estas preguntas, abarcando no solo el radio de los últimos 25 años, sino remontándonos hasta el momento en que hace 200 años se inició el proceso que nos llevó a la existencia como república independiente. Hemos estado reflexionando sobre la situación del país en los diferentes campos de la realidad política, económica, cultural, religiosa, y nos hemos planteado con seriedad las grandes líneas y criterios que deben guiar la acción evangelizadora de la Iglesia que peregrina en Colombia. Ha sido una reflexión hecha con ojos y corazón de pastores, escudriñando desde nuestra experiencia los síntomas y las causas profundas de una situación llena de complejidades y contradicciones que nos plantea retos siempre nuevos, que nos exige el ejercicio del discernimiento continuo de la acción salvadora del Señor en medio de acontecimientos con frecuencia trágicos y a primera vista incomprensibles, que nos urge a la conversión pastoral nacida de una conversión personal y comunitaria según el espíritu del documento final de la Conferencia de Aparecida. De esos análisis y prospecciones, hemos ido ganando una visión más global, más amplia, más matizada de nuestra realidad colombiana. Hemos ido descubriendo con claridad creciente cómo el Señor continúa actuando en la historia, cómo Él en todas las cosas interviene para bien de los que lo aman, y cómo Él nos invita a ponernos decididamente al servicio de su amor por su pueblo. Hemos sido también soñadores. Nos hemos atrevido a delinear a grandes rasgos la sociedad que anhelamos, exhortando a la adhesión a los valores del cristianismo, que no es solo un elemento útil, sino indispensable para la construcción de una buena sociedad y un verdadero desarrollo humano integral, como lo afirma Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate. Y descubrimos también cómo la Iglesia, predicadora con su palabra y con su acción de esos valores del cristianismo, debe comprometerse a fondo
a incidir en la construcción de esa sociedad anhelada a partir de una continua profundización en su ser y una renovación integral de su quehacer. El proceso vivido en nuestras asambleas durante estos años no podía ignorar la realidad de un conflicto armado en nuestra patria. Durante décadas el país se ha desangrado a causa de la confrontación entre el Estado y las fuerzas insurgentes, confrontación que a lo largo de los años ha ido cambiando de naturaleza y adquiriendo nuevas motivaciones y modalidades. Los costos de este conflicto han sido incontables en todos los campos de la existencia de nuestra nación. Los cuestionamientos y retos que esta situación de conflicto plantea a la sociedad son enormes. La Iglesia no ha sido ajena a esta realidad dolorosa. Ha puesto su cuota grande de sacrificio con la muerte de obispos, sacerdotes, consagrados, laicos comprometidos. Su labor se ha visto con frecuencia impedida y han sido a veces restringidos sus derechos. Pero sobre todo, la Iglesia ha intervenido de manera valiente y decisiva en la proclamación de la necesidad de la paz y ha intervenido de diversas maneras para atenuar la crueldad del conflicto y para señalar caminos de paz. En esta acción, la Iglesia ha estado siempre inspirada por el Evangelio de aquel que es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio, la enemistad. El Evangelio que ha sido proclamado a lo largo de los siglos en la tradición viva de la Iglesia y que en los últimos años en el magisterio de los pontífices ha alcanzado una especial fuerza iluminadora para la sociedad en conflicto en la que vivimos. Esta 90ª Asamblea de la Conferencia Episcopal quiere, por lo tanto, en el contexto del proceso vivido en las asambleas anteriores, mirar de frente este aspecto doloroso de la realidad de nuestro país. Lo haremos, como hasta ahora, con la metodología del ver, juzgar y actuar. En la asamblea que hoy inauguramos, nos detendremos en el ver y en el juzgar. Con la ayuda de expertos, vamos a acercarnos a la naturaleza del conflicto armado, a tratar de evaluar los costos que ha tenido que pagar nuestra patria, a analizar sus incidencias actuales en la vida de la nación. Miraremos también la intervención de la Iglesia, su contribución a la búsqueda de la paz, y levantaremos nuestra mirada a los grandes principios que la Iglesia, especialmente en los mensajes para la Jornada Mundial de la Paz, instituida por Pablo VI y continuada por Juan Pablo II y Benedicto XVI, ha enseñado al mundo, y en los cuales ha trazado las líneas fundamentales de los caminos de la paz. Esta será, por lo tanto, una asamblea que yo me atrevería a llamar contemplativa. Una vez más, volveremos sobre nuestra situación. Una vez más, miraremos nuestro hacer. Una vez más, escudriñaremos el Evangelio en búsqueda de luz. Nos queda el tercer paso, el actuar. El encontrar las grandes líneas de una pastoral de la paz que responda hoy a la situación actual del conflicto, así como hemos respondido hasta ahora en cada uno de los momentos del desarrollo coyuntural del conflicto en momentos pasados. Esta será la tarea que emprenderán las provincias eclesiásticas, para que con un trabajo participado por las diferentes fuerzas vivas de la Iglesia, podamos encontrar los grandes caminos de nuestra intervención en el futuro inmediato y formularlas claramente como programa pastoral conjunto en nuestra próxima asamblea plenaria de julio de este año. La tarea que estamos emprendiendo en las dos asambleas plenarias de este año 2011 se inscribe en un contexto nuevo en el panorama de la situación del país. Respiramos de nuevo un aire de gran esperanza. Se abren caminos para corregir desde la raíz los problemas viscerales que han alimentado durante años la existencia del conflicto social y sus expresiones armadas. Se busca encontrar la manera correcta para que el desarrollo económico del país se convierta en un auténtico desarrollo humano e integral que llegue a todos los ciudadanos
y los empodere para el acceso a todos sus derechos y les permita ejercer todos sus deberes. Se hacen esfuerzos para lograr la integración no solo geográfica, sino también humana, de todas las regiones y fuerzas del país. Se dan pasos acertados en la inserción del país en el contexto de América Latina y del mundo. De esta manera, se ponen las bases para que Colombia no solo corrija rumbos equivocados, sino que encuentre definitivamente los caminos de una paz progresiva, integral, transformadora. En ese contexto, la intervención de la Iglesia aparece cada vez más como un elemento decisivo en la marcha del país. El mensaje del Evangelio, que es Jesucristo mismo, tiene implicaciones de cambio profundo que dan a los creyentes, a los miembros de la Iglesia, la posibilidad no solo de plantear caminos de superación y de solución del conflicto, sino de abrir como pioneros esos mismos caminos. De esto dan fe los procesos sociales que se desencadenan espontáneamente cuando el Evangelio es asimilado y vivido en plenitud. El camino de una pastoral de la paz renovada por una actualización consciente e iluminadora para responder a las circunstancias actuales de la situación del país es, por lo tanto, un servicio que nosotros, como pastores de la Iglesia en Colombia, no podemos dejar de prestar a nuestra patria. La paz es la síntesis de todos los bienes. Es el gran don de la salvación que el Señor nos ha dado en Jesucristo. Es el camino fundamental que la Iglesia debe recorrer. Es la tarea primera e indispensable que recibimos del Señor y que debemos implementar en nuestros planes pastorales. Estoy seguro de que no es simple casualidad el que estas asambleas sobre la pastoral de la paz tengan lugar en la celebración de los 25 años de la venida de Juan Pablo II a Colombia, que además se llena de resonancias estupendas con la beatificación de este amado pontífice. Su mensaje aparece avalado por sus virtudes heroicas que nos muestran la manera concreta cómo nosotros, pastores de la comunidad cristiana en Colombia, debemos encarnar el Evangelio y ser testigos del Señor, más con nuestras vidas, gastadas totalmente al servicio de los seres humanos, especialmente de los pobres y necesitados. Estos que en nuestra patria casi siempre son las víctimas de las diferentes formas del conflicto social y en especial del conflicto armado, con sus consecuencias devastadoras en todos los campos de la vida personal y comunitaria. Plasmar esta actualizada pastoral de la paz será lograr que la paz de Cristo llegue a todos los caminos de Colombia y por lo tanto la mejor celebración de la venida a nuestra patria de aquel que hoy la Iglesia reconoce como imagen ejemplar del buen pastor, Jesucristo, el Señor de la paz. Por otra parte, la pastoral para la paz y la reconciliación es una urgencia que compartimos con otros episcopados en diferentes partes del mundo. Sabemos de los conflictos y dificultades que viven otras naciones y del compromiso de sus organismos eclesiales y que son objeto de reflexión colegiada en nuestros encuentros continentales y regionales. Una de nuestras fortalezas es el diálogo pastoral entre los episcopados para intercambiar sobre los desafíos que nos plantea la realidad y sobre las lecciones aprendidas. Esta realidad explica la presencia de un grupo de obispos de México que vienen junto con integrantes de su equipo de pastoral social para participar en nuestra asamblea y a quienes damos una cordial bienvenida. Acogemos con afecto a Monseñor Carlos García Merlos, arzobispo de Acapulco, a Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, obispo de Nuevo Laredo, quien llega más tarde, a Monseñor Carlos Suárez Cázares, obispo auxiliar de Morelia, y a sus acompañantes. A lo largo de nuestra reflexión en las últimas asambleas,
Ha estado siempre latente, pero aflorando con fuerza en muchos momentos, la reflexión sobre las relaciones entre la Iglesia y el mundo, entre la Iglesia y la construcción de la sociedad, entre la Iglesia y el ordenamiento del Estado. No ha sido ni es un tema fácil. Bien sabemos cómo el Concilio Vaticano II lo abordó en la magnífica Constitución Gaudium et Spes, en la que hizo suyos los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los seres humanos de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren. La percepción de estas relaciones, sin embargo, ha cambiado durante estos 45 años. La secularización creciente de la sociedad ha ido marcando una tendencia cada vez más pronunciada a desconocer el papel que la Iglesia tiene en la vida social, y se pretende reducir la religión a la esfera meramente personal e individual. El cumplimiento de la tarea de ser luz del mundo y sal de la tierra se hace cada día más difícil para la Iglesia. Frente a esta situación, el Santo Padre Benedicto XVI, especialmente en sus viajes apostólicos a diferentes países donde reina el secularismo, ha iluminado esta situación y ha trazado pautas fundamentales para la vida de la Iglesia en esta sociedad. A nosotros nos corresponde el ahondar en su doctrina, descubrir todas las implicaciones que ésta tiene para la Iglesia que peregrina en Colombia y encontrar los caminos para lograr una cooperación sana y provechosa entre la Iglesia y nuestro Estado colombiano. Con este fin, y dentro del contexto de la reestructuración del Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano, como órgano de apoyo de la Conferencia Episcopal, se está organizando una Secretaría Adjunta que tenga como principal tarea el abrir perspectivas para una más fructuosa presencia de la Iglesia en la vida pública. Esta tarea adquiere un sentido profundo a la luz de las palabras de la Constitución Gaudium et Spes en su número 45. La Iglesia, al prestar ayuda al mundo y al recibir del mundo múltiple ayuda, solo pretende una cosa: el advenimiento del reino de Dios y la salvación de toda la humanidad. Todo el bien que el pueblo de Dios puede dar a la familia humana al tiempo de su peregrinación en la tierra deriva del hecho de que la Iglesia es sacramento universal de salvación, que manifiesta y al mismo tiempo realiza el misterio del amor de Dios al ser humano. Esta afirmación abarca sin duda todos los campos de la actividad evangelizadora de la Iglesia, pero a mi parecer ilumina especialmente todo lo concerniente al aporte de la Iglesia a la construcción de la paz en Colombia. Encontrar esos caminos concretos de una pastoral de la paz en todas sus dimensiones, que contribuya al cese del conflicto armado, a la reconciliación de los corazones heridos, a la reparación del daño causado a las víctimas, a la rehabilitación de los victimarios, a la supresión de las causas que han alimentado el conflicto durante décadas, a la implementación de unas políticas sociales que lleven los beneficios del desarrollo humano integral a todos los ciudadanos, es el propósito que la Iglesia en Colombia asume con plena conciencia de su responsabilidad en los momentos actuales y que tratará de hacer explícito y concreto en las dos asambleas de este año de gracia 2011. Estamos convencidos de que esta pastoral de la paz es un fruto alcanzable, ya que el Señor, es el que camina con nosotros y nos capacita para ser signos e instrumentos de la salvación que Él alcanzó con la muerte y resurrección de su Hijo, y que llega a toda la familia humana por la acción permanente de su Espíritu. La Iglesia en Colombia, para alcanzar este propósito, se pone simplemente a la escucha de la palabra del Señor, a la contemplación de su actuar en la realidad de todos los días, al discernimiento de su voluntad. Este es el espíritu en el que viviremos esta asamblea. La Virgen María, nuestra patrona, desde su santuario de Chiquinquirá, intercede por nosotros, para que seamos siempre dóciles en las inspiraciones del Espíritu
y podamos una vez más prestar el servicio que nos corresponde como pastores de esta iglesia que peregrina en Colombia a nuestra patria, anhelante de justicia, de reconciliación, de paz.